Saludos desde el Polo Iris de Innovación de Navarra. Hoy me acompaña Cristina García López, directora gerente de Atana, el clúster de tecnología y consultoría de Navarra. Cristina lleva 7 años al frente de una asociación que reúne a casi 80 empresas tecnológicas y de consultoría de la región y que representa cerca del 3% del PIB navarro. Creo que la base de la innovación es el cuestionarse todo, no permanentemente, pero de vez en cuando cuestionarse las cosas, ¿no? Su trayectoria combina formación técnica, consultoría empresarial, comunicación estratégica y gestión directiva en entornos muy diversos. Con ella vamos a hablar de cómo se lidera la innovación desde dentro de un ecosistema, de qué significa hacer posible la colaboración entre empresas que también compiten entre ellas y de esa mirada que hay detrás de quien lleva años construyendo puentes entre tecnología, estrategia y personas. Esa escucha activa es fundamental, pero además hay que hacer una labor importante de aunar intereses, porque en un ecosistema como es Atana hay empresas de muy diferente tipo. Están las empresas públicas, están las privadas, están los centros tecnológicos, las universidades, es decir, tienen objetivos e intereses muy diferentes y hay que intentar aunar esos objetivos. La tecnología no deja de ser una herramienta al servicio de una estrategia empresarial previamente definida. Escenas de innovación, historias que inspiran decisiones. Bienvenida, Cristina. Buenos días, gracias. Un placer tenerte aquí, que nos visites en Escenas de Innovación. Y vamos a empezar un poco, explícanos, para quien nos escucha y no conoce qué es Atana, qué es y qué hace un clúster tecnológico. Bueno, lo primero, darte las gracias por invitarme a tu espacio, que es una gozada estar aquí. Y para hablar de qué es un clúster tecnológico tendría que empezar haciendo referencia a la palabra clúster. El concepto clúster es un concepto que lleva ya bastantes años, viene de Europa y engloba lo que significa, de manera muy similar, un ecosistema. Un ecosistema, en este caso, de innovación colaborativa, en el que conviven empresas públicas, empresas privadas, centros tecnológicos, universidades, todos ellos trabajando con un objetivo común, digamos, que es la innovación, ¿no? Y el progreso, en cada caso, del sector, ¿no? al que agrupen. Atana agrupa a 2 sectores, tecnología y empresas de consultoría, porque entendemos que las sinergias que se establecen entre ambos sectores son evidentes. De hecho, ese binomio entre tecnología, estrategia empresarial, que se vive en el día a día en Atana, ¿cómo se vive este? Pues sí, te diría que para nosotros no solamente un claim, ¿no?, que llevamos con mucho orgullo en el clúster, sino que es la realidad. Entendemos el desarrollo de la tecnología como el desarrollo de herramientas que van a permitir afrontar una estrategia concreta. Pero yo creo que el 100% de nuestros asociados coinciden en que sin una definición de una estrategia empresarial previa, una definición de unos objetivos, no tiene demasiado sentido plantearte el incorporar tecnología. La tecnología no deja de ser una herramienta al servicio de una estrategia empresarial previamente definida. Así es, yo diría que la tecnología es la herramienta, como bien dices, es el medio, no es el fin. Eso es, eso vale, es. Sí. Bueno, he dicho en la presentación que tu trayectoria ha pasado por muchos lugares, ¿no?, muy diferentes. Medios de comunicación, consultoría, formación, gestión de diferentes asociaciones. ¿Cómo acabas liderando un clúster de tecnología? Pues no lo sé. Igual le tenías que preguntar a Óscar Ribet, de la Mesa Larrabi, que es el que me vino a buscar. ¿Sí? Bueno, sí que es verdad que en mi trayectoria profesional siempre he desarrollado puestos de responsabilidad en empresas de diferentes sectores y en lo que es la empresa en diferentes ámbitos de gestión. Uh-huh. He estado en compras, he estado en área comercial, he estado en calidad y producción. Mi formación es, digamos, muy multitask, como se dice ahora, ¿no? Muy multitarea. La gestión siempre me ha gustado. Te diría que hay algo que ha definido toda mi trayectoria profesional y es los retos, ¿no? El hecho de que es casi como que cuando me ponen un reto delante no sé decir que no. Sí, ya, sí. Yo soy igual. Me tiro un poco a la piscina, ¿no? Y entonces, bueno, lo vi como un reto.
bueno, en el momento en el que yo me incorporo a Tana estaba atravesando un momento complicado y bueno, también yo creo que tengo una faceta muy humanista, muy de ayudar, ¿no? Me gusta mucho ayudar a las personas. Y entonces, bueno, me embarqué y la verdad es que encantada. He conocido un mundo nuevo. El sector de la tecnología para mí era completamente ajeno. De hecho, mis hijos me siguen diciendo que soy tecnológicamente deficiente porque, porque no se me dan muy bien las herramientas tecnológicas. Pero bueno, me esfuerzo, me esfuerzo. Y la gestión de un clúster tiene relación directa con la Claro. tecnología en lo que puede ser el manejo de un RP concreto, Sí. pero importa más que tengas habilidades en lo que es la gestión Así es. global, ¿no? Me imagino, sí, sí. Muy bien, en este podcast, sabes que nos vinculamos con el cine, ¿no? De hecho, el nombre del podcast Escenas de Innovación hace que yo pida a cada invitado que nos traiga una película en la que se ha inspirado, que le ha, bueno, pues supuesto como algunos aprendizajes o en materia de innovación, de liderazgo, etcétera. ¿Qué película nos traes, Cristina? Pues una de mis películas favoritas, tengo bastantes, pero esta especialmente, Pequeña Miss Sunshine. Pequeña Miss Sunshine es una película americana estadounidense del 2006 Sí. y que trata la historia de una familia que hace un viaje en una furgoneta para acompañar a la niña que va a presentarse a un concurso de belleza. Entonces, una familia desestructurada, todos tienen muchos problemas y entonces, bueno, ahí pues es la historia de ese viaje, ¿no? ¿Y por qué has elegido esta película? Pues fíjate, la he elegido ahora porque a pesar de que es una película, como dices, que tiene 20 años, se lanzó al público en el año 2006, traslada para mí, o yo por lo menos lo viví así, una serie de valores y de enseñanzas que están muy vigentes a día de hoy. Cuestiones como la superación de la frustración, el éxito, qué es éxito y qué es fracaso. El trabajo en equipo, ¿no? El formar realmente un equipo con un objetivo común. Y luego otra cuestión que la lidera el abuelo, pero que luego impregna al conjunto de todo el equipo, al conjunto de toda la familia, que es me importa solo lo que mis seres queridos piensen de mí. No me importa la opinión de los demás, Vale. de las personas. Las personas a las que yo no les importo, Sí. no me tiene que importar su opinión. Y creo que a día de hoy, pues todos estos valores deberíamos recuperarlos un poco, ¿no? Sí. Se vive mucho para el like, para las redes sociales, salir Sí. en Instagram, que se nos vea, ¿no? Que es exponer nuestra vida de una forma, para mí, absurda, ¿no? Muy bien. Y sí, eso y la parte del fracaso, ¿no? De a qué le estamos llamando éxito y qué es realmente el éxito y el fracaso, me parece que son enseñanzas de la película preciosas. Sí. En línea con esto, nos solemos fijar en una escena, ¿no? ¿Cuál es la escena en la que tú te fijas especialmente, que destacarías especialmente? Pues a mí la que más me impactó cuando la vi, bueno, la he visto un montón de veces la peli, pero la escena que más me impactó la primera vez que la vi es cuando el adolescente se da cuenta, está en la furgoneta viajando, él ha hecho un voto de silencio, lleva con un voto de silencio durante mucho tiempo, lleva mucho tiempo y con mucho sacrificio para él, haciendo un esfuerzo, rogando, ¿no? Porque quiere llegar a ser piloto. Y en el transcurso del viaje se da cuenta de que es daltónico, con lo cual no le van a admitir en la academia de pilotos. Y ese momento en el que él rompe, ¿no? Le da un ataque de ansiedad, él rompe, sale, para en la furgoneta, él sale, se va al campo, se distancia de todos, está solo, ¿no? Se quiere morir, está viviendo. Y cómo luego le recuperan, ¿no? Primero se acerca a la madre, luego le recuperan y cómo el acompañamiento del conjunto de la familia hace que él se recupere, que se plantee fijarse otros objetivos en la vida. Me parece que es muy importante a la hora de trabajar en equipo. Es muy importante. Primero, el hecho de afrontar la frustración, ¿no? La gestión del duelo. Las cosas
en muchísimas ocasiones no salen como nosotros queremos. Y no pasa nada, no debería pasar nada. Deberíamos resetearnos, ¿no? Como los Sí. ordenadores, y plantearnos un nuevo objetivo y virar y cambiar lo que se pueda cambiar, ¿no? Sí. De hecho, esa escena que comentas también me hace recordar la última, el final de la película, ¿no? Como todos ahí suben a apoyar a la niña, ¿no? Sí. Y se ponen a bailar con ella, ¿no? Sí, sobre todo, claro, en Estados Unidos los concursos de belleza de Claro. niñas chiquititas, bueno, es una auténtica aberración, Sí, ¿no? sí, sí. Y cómo ella hace su actuación, ¿no? Y que ha sido guiada por el abuelo. Pues es otra de las escenas preciosas, Sí. ¿no? En las que toda la familia, a pesar de lo que le diga el público, a pesar de que les estén riñendo, que se bajen de ahí y tal, ellos dicen, no, hemos venido aquí a apoyar a nuestra hija y a nuestra hermana y a nuestra sobrina y aquí vamos a estar, ¿no? Sí. Y nos da igual lo que penséis. Pues sí, otra escena preciosa de apoyo y de respaldo. Pero es que yo además creo que es así como deben de trabajar también los equipos a nivel de empresa, ¿no? Sí. Es que de hecho, si volvemos ahora al mundo de Atana, también, tú haces que colaboren empresas que cada una puede tener sus propios egos y de hecho algunas son competidoras entre ellas, ¿no? Sí, sí, ¿Cómo consigues hacer esta colaboración? Pues mira, yo te diría que primero es fundamental que se conozcan entre ellas, un networking realmente efectivo. Porque tanto en cuanto conocemos, y además esto tanto en el ámbito empresarial y más comercial como en el personal, ¿no? Tanto en cuanto conocemos a quien tenemos enfrente y a las empresas del sector en este caso, surgirán oportunidades, surgirán sinergias, seremos capaces de fijar objetivos comunes por los que pelear, ¿no? Y por último, y evidentemente, para mí los 3 pasos serían esos, ¿no? Conocernos, fijar objetivos, establecer sinergias y un plan de acción. Sin un plan de acción, pues las cosas se quedan en ideas, en sí, intenciones, ¿no? Que no, sí, no. una bonita intención, ¿no? Sí. Sí, vamos a colaborar, Sí, ya, pero exacto. en concreto y bajando a Ya. la tierra, ¿qué vamos a hacer, no? Fijarnos objetivos realizables. Sí. En la película has mencionado que se habla de fracaso, ¿no? Que a veces las cosas no salen como uno quiere, ¿no? También te pasará, seguramente quieres llevar a cabo iniciativas en Atana que luego igual no salen como habías pensado, ¿no? ¿Cómo gestionas eso? Con ese... Sí. Me hace gracia porque en la peli empieza así, ¿no? Se empieza presentándonos a un padre de familia que realmente parece que tiene la fórmula del éxito, Sí. ¿no? Con sus 10 pasos y va a Exacto. comerse el mundo. Y se va viendo a lo largo de la película que es un absoluto fracaso, ¿no? Sí. Y yo efectivamente también los he tenido y muchos en mi Sí, vida, o sea yo creo que los tenemos todos. Así es. Bueno, pues lo primero es reconocerlo. O sea, lo primero es reconocer que te has equivocado y que no pasa nada. No pasa nada. Segundo, el análisis. O sea, ser capaz de analizar qué te llevó a esa decisión o por qué elegiste ese camino. Entonces, a mí esa parte de analizar el porqué de las cosas, por qué han sucedido las cosas, me parece importante. Sin regodearnos, ¿sabes? Sin culparnos y sin herirnos. Sí. Con mucho cariño hacia nosotros mismos, pero analizar yo por qué hice esto y cómo lo hice, ¿no? Porque ahí en muchas ocasiones encuentras la justificación y la explicación y evitamos esa sensación que es muy, muy humana, ¿no? De sentirnos culpables, ¿no? Y de si lo hubiera hecho de otra manera, si no hubiera hecho esto. Y es que eso no te conduce a nada bueno, nada positivo, ¿no? Yo creo que después de ese análisis rápido, ¿vale? Hay que decidir. Si se puede solucionar, se soluciona. Mi abuelo siempre decía que en la vida todo tiene solución, menos la muerte, todo tiene solución. Con paciencia, con perseverancia, con esfuerzo, con trabajo. Si se puede, se soluciona. Y si no se puede, se cambia de rumbo, se busca otro objetivo. Sí, no, así es. Se reinventa uno. Se reinventa, se busca una solución alternativa o lo que sea. Sí. Lo de reinventarse, yo creo que a veces da pereza, piensas que va a ser más difícil de lo que luego realmente es, pero yo es una práctica que aconsejo a todo el mundo. Sí. Reinventarte, sí, romper un poco con lo anterior, con cómo has hecho las cosas anteriormente y evolucionar. Bueno, eso tiene mucho que ver con la innovación, ¿no? Absolutamente. Y ya que hablamos de innovación, yo te quería preguntar, ¿qué entiendes por innovación
en el clúster? O sea, ¿cómo se vive o qué es innovación? ¿De qué hablamos cuando hablamos de innovación en Atana? Pues mira, te diría que las empresas de tecnología, por su propia naturaleza, son innovadoras per se, porque de hecho, ¿durante cuánto tiempo se les ha estado llamando nuevas tecnologías, no? Sí, Nuevas. sí. Bueno, pues ya no son tan Ya, nuevas y la sí, bueno, tecnología van siendo sigue nuevas, ahí. es que ya es algo que se considera implícito, ¿no? Sí. Efectivamente, es inherente al sector, Claro. la cuestión de la innovación. Pero yo iría más allá porque a mí no me gusta hablar de la innovación simplemente como irrupción o desarrollo de una tecnología novedosa, sino la capacidad que tienen las empresas, tanto las industriales como las tecnológicas, porque para mí es Sí. otro sector de la industria, la tecnología, de replantearse las cosas, de hacerse preguntas, de repensar sus procesos, de dedicarle, te diría que, si no todos los días, todas las semanas, un ratito a pensar cómo estamos haciendo las cosas, qué hemos hecho bien esta semana, qué podríamos mejorar. Porque si no te paras a pensar cómo estás haciendo las cosas, será muy difícil que puedas detectar cambios, ¿no? El hacer las cosas por inercia o porque siempre se han hecho así o porque las hacemos así y nos funcionan bien, Sí. me parece un error. Me parece un error. Creo que la base de la innovación es el cuestionarse todo, no permanentemente, pero de vez en cuando cuestionarse las cosas, ¿no? Bueno, yo eso lo llamo poner la innovación en la agenda, ¿no? Hay que dejarle un espacio para no... O sea, el día a día es muy complicado siempre, pero hay que dejar esos espacios para replantearse las cosas y hacerse las preguntas de qué es lo que podemos hacer diferente, ¿no? Sí, pues si no el día a día nos come. Así es. Lo importante, lo urgente desplaza lo importante. Así es. Sí. Yo sé que ahora, Tana, tenéis en marcha muchas iniciativas relacionadas con ciberseguridad, inteligencia artificial, transformación digital. ¿Qué está cambiando ahora en esos ámbitos en Navarra? ¿Y dónde ves las mayores oportunidades? Bueno, pues como bien dices, es evidente que la democratización de la inteligencia artificial parece que lo cubre todo, ¿no? Lo empapa todo. Tanto entidades como empresas, están abordando la inteligencia artificial, sobre todo lo que tiene que ver con la inteligencia artificial individual, digamos, ¿no? Los agentes, ¿no? Que nos ayudan y demás. Otra cosa es la inteligencia artificial como estrategia de gobernanza del dato y estrategia general en la empresa y qué nos va a aportar como valor al conjunto de la empresa, ¿no? Esa parte más estratégica de cómo vamos a implementar la inteligencia artificial a nivel de corporación y ahí yo creo que todavía nos falta recorrido. En materia de ciberseguridad, evidentemente, también surgen muchísimas oportunidades porque, bueno, pues los malos siempre están ahí. Y entonces, y ahora lo hacen mejor, además. Efectivamente. O sea, sí. Además, fíjate, son dos ámbitos, tanto la inteligencia artificial como la ciberseguridad, son dos ámbitos de la tecnología en continua evolución, pero además de una manera muy rápida. Son elementos vivos en los que si además no estás al día, sobre todo para las tecnológicas, ¿no? No estás al día, pues te puedes equivocar. Y bueno, y hay que estar, yo siempre digo que hay que estar atento. Y ocupado que no preocupado, ¿eh? Tampoco nos obsesionemos con estos ámbitos. Como oportunidades, pues para las tecnológicas, a mí me parece evidente que es el tema del desarrollo de producto. Está demostrado, hay un montón de estudios a nivel internacional de que las empresas tecnológicas que desarrollan producto propio crecen de manera más exponencial que las que prestan solo servicios, por ejemplo. Y luego en el ámbito de la consultoría y abrazando, diría yo, estos dos ámbitos de la IA y la ciberseguridad, me parece que el acompañamiento a los diferentes sectores productivos de Navarra es fundamental y abre un camino que hasta ahora, sobre todo para las industrias, era más difícil abordar, ¿no? Porque, bueno,
Pues porque lo de dejarte aconsejar, ¿no? Y luego la palabra consultor está como Sí, tan manida y sí. tan... Sí, está denostada, Mm, que es una pena. Eh, pero, mm, pero yo lo llamo más acompañamiento, ¿no? sí, Acompañar a las me gusta más a mí empresas, también, sí. acompañar a las empresas en ese procedimiento, en ese proceso de transformación digital, en ayudarles a detectar sus necesidades reales, con honestidad, con generosidad, sin querer vender la moto, ¿sabes? Sí. A veces no hace falta. Ya solo con ese acompañamiento vamos a conseguir que la transformación digital industrial sea una realidad. Ujú. Porque además la transformación digital va a acompañar la incorporación de la sostenibilidad en muchos ámbitos, en Sí. el medioambiental, la movilidad sostenible, que tenemos ahora normativas y cumplimientos legales por parte de Europa, todos y más, Sí, ¿no? los que Está vendrán. el Sí, sí, RIA, sí. está la NIS 2, está el CRA. O sea, al final las industrias se ven como desbordadas, ¿no? Y yo creo que ahí, si se dejan acompañar por alguien que en ese compliance además les aporte esa tecnología que necesitan, eh, pues creo que allí está un poco la base del éxito, ¿no? En ese equilibrio. Y enlazando eso con las empresas de consultoría, que también forman parte del clúster, ahí, ¿cómo ves la IA? ¿Como una amenaza, una oportunidad? Bueno, pues yo creo que evidentemente es una oportunidad, pero, bueno, en vez de pero, diría que, y además, debe ser una oportunidad controlada, ¿no? Efectivamente, la IA nos ayuda a reducir tiempos en elaboración de informes, en análisis de documentación, en muchísimos aspectos relacionados con la consultoría de estrategia empresarial, pero no tenemos que caer en el error de dejarnos guiar por la IA, sino que tenemos que considerar que la IA es una herramienta que nos ayuda a ser más operativos, más productivos, más eficientes, pero siempre bajo nuestra supervisión. ¿Sí? Si elaboramos un informe con la IA y luego no nos preocupamos de hacer esa revisión, ¿no? Sobre todo de identificar si lo que en ese informe figura es tu visión, es lo que tú quieres transmitir, pues nos estaremos equivocando. Sí, sí, así es. Yo siempre digo, la IA nos empodera, pero no nos sustituye. Al final la responsabilidad es tuya y la validación la tienes que hacer tú. Exacto. La IA está al servicio de la persona. No al revés, así es. Muy bien. Bueno, vamos a hablar un poco ahora de liderazgo, porque tú lideras una asociación de casi 80 empresas, pero no es lo mismo que liderar una empresa. Tú no tienes, no hay jerarquía, ¿no? Entonces, ¿cómo llevas ahí esa parte del liderazgo? Porque tienes que mover a que hagan cosas, ¿no? Ahí, el liderazgo en este caso, ¿cómo lo aplicas? Bueno, a ver, o sea, para empezar, existe un liderazgo que es compartido y en este caso es compartido por la gerencia que ejerzo yo, pero fundamentalmente por la junta directiva. Yo de alguna manera estoy al servicio de lo que la junta directiva del clúster decide, ¿no? Y la junta directiva al final representa a estos dos sectores. De hecho, los dos sectores están representados en la junta directiva. Pero sí que es verdad que en el día a día, en lo que son las tareas, las actividades que desarrollamos en el clúster, sí que, bueno, yo más que liderar digo que piloto, ¿no? Un poco, que al final soy la que quizá pues organizo y la que lleva la gestión del día a día. ¿Y cómo lo hago? Pues yo te diría que con los años y en otros puestos de liderazgo que sí que, bueno, donde sí que he tenido a muchas personas a mi cargo, en mi equipo, ¿no? Para mí es fundamental la escucha activa, escuchar a los demás y en este caso, en el clúster, escuchar a los asociados, escuchar a las empresas, sus inquietudes, sus miedos, su evolución, su proyección de futuro, hacia dónde creen que va el sector, porque ellas a su vez y por capilaridad son las que tienen contacto con el mercado, con el resto de industrias de los diferentes sectores productivos de Navarra y los que detectan las necesidades en cuanto a transformación digital y otros muchísimos aspectos en Navarra, ¿no? O sea, ¿qué necesita Navarra, ¿no? ¿Hacia dónde tienen que ir las empresas? O hacia dónde están yendo, ¿no? Y cómo nosotros desde tanto los consultores como los tecnólogos, cómo les acompañamos, ¿no? Entonces, esa escucha activa es fundamental.
Pero además hay que hacer una labor importante de aunar intereses, porque en un ecosistema como es Atana hay empresas de muy diferente tipo. Están las empresas públicas, están las privadas, están los centros tecnológicos, las universidades. Es decir, tienen objetivos e intereses muy diferentes y hay que intentar aunar esos objetivos. Por ejemplo, favorecer la colaboración público-privada es uno de los objetivos prioritarios en el clúster, ¿no? Y luego, yo no sé si por mi perfil más personal quizá, ¿no? Pero mi vocación siempre es la de ayudar. A mí me gustaría que cuando yo ya no esté en el clúster, que quedara de mí la sensación de que siempre nos hemos esforzado por ayudar a las empresas. Cuando cualquier empresa ha necesitado algo, pues desde un certificado para un proyecto europeo, pasando por asesoramiento en contratación de personal o en cualquier aspecto que os podáis imaginar, en formación, comunicación, estar al día de las líneas de ayudas que salen tanto a nivel regional como nacional o europeo, pues que hemos estado ahí, ¿no? Que realmente hemos aportado valor al asociado. Hacer un poco que todo siga evolucionando, ¿no? Que el sector se mueva, ¿no? Hacia adelante, ¿no? Me recuerda, hablando un poco, volviendo a la película, me recuerda esa escena que se les estropea la furgoneta y se ponen todos a empujar, ¿no? O sea, al final es decir, bueno, buscar un poco objetivos. O sea, cada uno tiene sus intereses particulares, pero a veces hay que ponerse todos a colaborar, a empujar juntos, ¿no? A la furgoneta para seguir hacia adelante. Entrando un poco en un bloque un poco más personal, tu formación es técnica, tú estudiaste ingeniería agrícola, antes hemos comentado además que has pasado por una trayectoria muy diversa, aparte de gestionar clústeres diversos, como también en su día la Asociación de Inmobiliarias de Navarra, pero también has trabajado en comunicación, en marketing, en formación, que antes de la entrevista me estabas hablando de que llevas 15 años, ¿no? También preparando para el previo de medicina, ¿no? A estudiantes internacionales, lo sigues haciendo. Sí. Bueno, gestión directiva. ¿Cómo has ido construyendo? O sea, ¿esto ha sido planificado, esta trayectoria, o se ha ido un poco construyendo sobre la marcha? ¿Y qué has aprendido, qué te ha aportado toda esa diversidad? A ver, yo te diría que más que sobre la marcha, se ha ido construyendo sobre retos. Sobre retos. He tenido la suerte de cuando me embarco en un proyecto, hacerlo muy mío, ¿no? Sentirlo muy mío y involucrarme al 200%, ¿no? Y bueno, yo he tenido la suerte de ir pasando de un proyecto a otro, ¿no? De que me iban buscando para abordar un proyecto u otro, un reto u otro, y bueno, pues de lanzarme siempre a la piscina, de no darme miedo a lanzarme a la piscina. Eso unido a que me gusta ayudar. O sea, en mi perfil psicológico yo creo que está mucho lo del cuidador, ¿no? Cuidador, o sea, el intentar ayudar a la gente. En este caso, en mi faceta más personal, pues efectivamente llevo desde que era cría, desde los 16 años, ayudando a chavales a superar pues las dificultades, ¿no? que tienen en el aprendizaje a veces de determinadas materias. Y efectivamente un proyecto muy personal es este de la preparación del curso del previo de medicina, pero porque me fue llevando a ello. En este caso Silvia, que fue mi primera alumna para el previo de medicina, que a día de hoy ya ha terminado, ya es un R4, bueno, pues vi la oportunidad. Dije, bueno, pues igual que Silvia ha necesitado ayuda para preparar este examen del previo, habrá otros que también lo necesiten. Y no había ningún centro que preparara. Y bueno, yo diseñé un curso, lo preparé, doy las clases en streaming desde hace 15 años y tengo alumnos, gracias a Dios, en todo el mundo. Este año he tenido una chica en Israel, otro en Estados Unidos, otro en Luxemburgo, o sea que... Entonces, me muevo un poco por pálpito, ¿no? O sea, por un lado, retos si me los ponen delante, que digo que sí, y luego por un poco pálpito personal, ¿no? De decir por aquí. Pero siempre con ese ánimo de ayudar. Te quería preguntar si había algo en esa manera de ser tuya o en tu recorrido personal que sientas presente en tu manera de liderar hoy, ¿no? Quizá sí que tenga relación con lo que estabas comentando ahora, ¿no? De esa... Sí, yo creo que siempre me he movido por ese afán de resolver problemas, quizá, ¿no? De cuando se nos plantea un problema en la vida, pues buscarle la solución, ¿no? Te he dicho antes que mi abuelo decía que en la vida todo tiene solución menos la muerte, pero claro, esa solución hay que encontrarla, ¿no? Hay que, como mínimo, buscarla y hay que encontrarla.
Y luego hay una cuestión que en mi trayectoria, en mis años como consultora y, como dices, trabajando para muy diferentes sectores, agroalimentarios, servicios, formación, etcétera, y en diferentes ámbitos de la gestión empresarial, algo que tengo claro es que las empresas que no triunfan tienen vectores comunes, que en la mayoría de los casos son, por un lado, el desorden, cierto desorden interno, falta de coherencia entre lo que dicen que quieren ser, dicen que quieren hacer y lo que realmente terminan haciendo y construyendo. Y por último, la falta de innovación. O sea, realmente creo que la empresa que no tiene aunque sea un atisbo de innovación, ¿no? de cuestionarse las cosas, de intentar mejorarlas, pues tarde o temprano fracasa. Es mi experiencia, es lo que yo he vivido. Como comprenderás, no puedo estar más de acuerdo sí, con esa frase. Sí. ¿Cómo te gustaría que hubiera evolucionado Atana dentro de 5 años? O sea, si mirando al futuro, ¿no? ¿Qué te gustaría? Bueno, pues evidentemente me gustaría que siguiera creciendo. La verdad es que crece mucho. Sí, está creciendo. Sí, estas mismas semanas se han incorporado. También formo parte de Atana. Sí, se han incorporado esta semana 2 nuevas empresas. O sea, estamos creciendo. Me gustaría que siguiera creciendo, pero sobre todo me gustaría que hubiera cierta unidad en lo que es el desarrollo tecnológico, no ya en Atana, sino en Navarra. O sea, me parece que la tecnología, lo que llamamos desarrollo tecnológico, es muy transversal, pero requiere también de otros, yo les llamo otros ámbitos de la tecnología, ¿no? ¿Cuáles son los retos que ves ahí? Pues yo creo que tendríamos que estar mucho más cohesionados, por ejemplo, todo el ámbito de la electrónica, todo el ámbito de impresión funcional, que se lleva en el clúster Funcional Print, que dirige maravillosamente Susana Baraswain. Pero creo que somos como 3 patas que tendríamos que estar juntos, ¿no? Porque al final las sinergias entre los 3 son evidentes, o sea, están ahí. Y creo que deberíamos trabajar más por un objetivo común, sobre todo lo que tiene que ver en el ámbito del talento, ¿no? El talento, el desarrollo del talento, pues ahí creo que trabajar de manera conjunta. Entonces, crecer unificando esos esfuerzos y con un objetivo común de hacer de Navarra una potencia tecnológica fuerte. Sí. En la película que hemos comentado hoy, Pequeña Miss Sunshine, al final se ve que la familia, bueno, le pasan muchas cosas, supera muchos problemas durante ese viaje, ¿no? Pero al final se mantienen unidos, ¿no? Tú como, o sea, en línea con esto, ¿qué valor te gustaría que definiera Atana? A ver, yo creo que el primero tiene que ser la confianza, porque sin confianza no hay cooperación. Ciertas dosis de generosidad también y de honestidad, ¿no? Por parte de las empresas que quieren colaborar. Transparencia, porque la transparencia es lo que va a generar un ambiente de apertura, ¿no? También es verdad que para que esa confianza y esa transparencia deriven en una cooperación real, hace falta conocerse bien. Creo que lo he dicho ya en algún otro momento de la entrevista, pero el conocimiento de unas empresas y otras sí. es muy necesario, ¿vale? Y por último, esa generosidad para compartir también conocimiento, ¿no? Si no compartimos el conocimiento, pues la cooperación no es posible, no tiene sentido, ¿no? Creo que se puede colaborar, se puede cooperar, además de competir. Creo que yo soy una convencida, creo que es posible. Sí. ¿Y qué idea te gustaría dejar a quien nos esté escuchando de todo lo que hemos hablado? Bueno, pues como idea principal para cualquier empresario que nos pueda estar escuchando, que la definición de la estrategia es fundamental, que en cualquier diseño de estrategia empresarial debe estar incorporada la innovación como un vector clave,
y que el desarrollo tecnológico al que nos vemos casi abocados, ¿no? que es irremediable casi, ¿no? que hagamos una transformación digital, está al servicio de esa estrategia y no al revés. Y desde el punto de vista un poco de esta película que hemos comentado hoy, ¿no? ¿Qué mensaje mandarías a aquellas personas que intentan como liderar dentro de su ecosistema o mover una innovación como tú, ¿no? Dentro de un clúster? ¿Qué mensaje les mandarías? Pues mira, a mí me gustaría dejar sobre la mesa dos mensajes. Uno que tiene que ver con la forma de liderar de hoy en día, ¿no? Porque yo soy una convencida de que primero hay que ser buena persona y luego buen profesional. Eso como punto de partida. Sí, estoy de acuerdo. Y creo que en estas dos cuestiones se engloba el desarrollar la empatía, el saber escuchar, ser paciente, realizar una escucha, pero una escucha activa, ¿no? A nuestro entorno, a nuestro equipo, a las personas que tenemos cerca. Creo que son además cuestiones que sirven lo mismo para el ámbito personal que para el profesional. Esa empatía, esa escucha activa, el ser paciente, que a día de hoy no somos nada pacientes, todo lo quiero ya. O sea, vivimos en la inmediatez, en el impacto rápido, y a mí me parece que la paciencia es una de las virtudes humanas más importantes y que además no es incompatible con ser exigente. O sea, creo que se puede ser exigente pero y paciente, ¿no? Al mismo tiempo. Y esto que nos sirve a nivel personal para las personas que ejercen liderazgo en las organizaciones, trasladado a los equipos, creo que es importante que se trabaje en un objetivo común, sin individualidades. Creo que estamos ahora mismo derivando a una sociedad muy individualista, muy de yo mime conmigo y yo me preocupo de mí y los demás no tal, ¿no? Entonces, me parece que eso nazca también en el seno de las empresas, el trabajar sobre un objetivo común, objetivos que además sean revisables, que no pasa nada si un equipo emprende un proyecto con un objetivo concreto y fracasa, que podemos derivar en otro. Sé que quien me esté escuchando, los empresarios dirán, sí, claro, guapa, lo de la prueba-error, ¿no? Que se traduce en dinero, en inversión, ¿no? Que a veces las empresas no pueden asumir, ¿no? Sí. Pero bueno, creo que ahí hay que ser tolerante también, ¿no? Y que a veces los fracasos se pueden convertir en oportunidades. Sí, sin duda. Como en el caso de nuestro adolescente. Sí, sin duda. Que fracasa no va a poder ser aviador, pero bueno, se abren ante él otro mundo de posibilidades que él ni se había planteado. Así claro, es. Si te obceca mucho un objetivo, al final no ves otras salidas. Así es. Bueno, pues ya estamos terminando, bueno, ya estamos en el final. Cristina, han salido cosas muy interesantes, mensajes que hemos oído de la confianza para colaborar, se puede competir y a la vez colaborar, la importancia de escuchar, de conocerse cuando las empresas forman parte de un clúster, de tener esa empatía, de ese liderazgo compartido, que independientemente de que cada uno tenga sus objetivos individuales, haga que las empresas se muevan a un objetivo común. Bueno, y luego al final ese comentario clave de que hay que aceptar el fracaso como parte del proceso y los aprendizajes que eso conlleva. No solo la parte negativa. Pues nada, un placer, Cristina, gracias por acompañarnos. Gracias a vosotros por invitarme. Estoy segura de que os ha aportado muchas cosas, muchas preguntas, muchas reflexiones esta entrevista. Y bueno, pues muchas gracias por estar ahí y nos vemos en la próxima escena.